Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema desarrollo económico en CAES y para ello nos acompaña Diego Flores de Idea Central. Bienvenido, Diego. Hola, ¿qué tal, Jacqueline? ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo por acá. Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlo por acá, Diego, y poder hablar de CAES, porque yo tengo recuerdos de cuando iba a Carretera El Salvador, en donde todo lo que uno miraba era monte. Ahora, cuando uno pasa por ahí, incluso vemos todo ese desarrollo que hay de vivienda, desarrollo comercial, desarrollo industrial. Cuéntenos cómo ha sido ese desarrollo y crecimiento que ha tenido a lo largo de los años CAES. Le cuento, Jackie, nosotros pues vivimos la parte inicial del desarrollo de vivienda. Así fue como iniciamos. Nosotros en Idea Central iniciamos en el año 99 como una empresa de corretaje inmobiliario y a partir del año 2004 iniciamos nuestros desarrollos propios, nuestros desarrollos inmobiliarios y justo iniciamos en Carretera Salvador, iniciamos con casas eh, originalmente sobre la carretera Salvador en el kilómetro 22, luego nos fuimos al cruce a Fraijanes y desarrollamos otro proyecto en el kilómetro 26, luego desarrollamos algunas casas individuales y luego ya nos fuimos a zona 10 y 14 a desarrollar apartamentos y a partir del año 2017 incursionamos en el tema de bodegas. La verdad es que desde que incursionamos en el tema de bodegas estuvimos estudiando el irnos a Carretera Salvador. Nosotros siempre visualizamos a la Carretera Salvador como una ciudad dormitorio con un potencial enorme, o sea, una ciudad que ya tiene toda la vivienda que se requiere, que ya tiene todos los colegios, que tiene incluso una universidad, tiene muchísimo comercio y lo que le falta son fuentes de trabajo. Entonces comenzamos desde el año 2019 con el primer proyecto. Hicimos un proyecto de bodegas en el kilómetro 33 que originalmente la idea era venderlas, pero el mercado no estaba listo en ese momento todavía para compra de bodegas. Entonces, pues apalancamos el proyecto a largo plazo, lo logramos rentar y hasta la fecha está muy bien rentado, gracias a Dios. Años después, en el año 2021, escuchamos que venía pronta la apertura de la VAS y visualizamos eso como la opción que estábamos esperando, como la oportunidad de negocio para entonces sí llegar a hacer proyectos de bodegas en Carretera Salvador. Y con ello, en el año 2021, sacamos el primer proyecto a la venta que se llama Industrial Campestre. Industrial Campestre fueron tres etapas, tres fases que nosotros teníamos visualizadas 2 años por fase. Fue un proyecto que gracias a Dios las tres fases se llevaron a cabo en 2 años y medio. O sea, el proyecto se redujo muchísimo en tiempo por la aceptación del mercado, ¿verdad? Este proyecto estaba a 1 kilómetro de la base. Naturalmente, luego de terminar Industrial Campestre, pues la parte comercial, ¿verdad? Todavía construyéndolo, decidimos salir en búsqueda de tierra porque naturalmente el mercado necesitaba más producto. Con ello, encontramos la tierra donde actualmente estamos desarrollando CAES. Es una finca grande, es una finca de 190 manzanas. Pues un proyecto muy ambicioso, nunca habíamos estado metidos en un proyecto tan grande. Le entramos al principio con un poco de miedo, originalmente comenzamos platicando de 30 manzanas y antes de confirmar esas 30 manzanas decidimos validar el punto. Naturalmente nosotros estábamos 1 kilómetro antes de la base y CAES está 3 kilómetros después de la base. Entonces lo que queríamos validar es si la gente no sentía lejos CAES. Conseguimos un terreno enfrente a CAES, un terreno de 3 manzanas y desarrollamos un proyecto pequeño que se llama Logística Santa Elena. Ese proyecto de 12 bodegas, promedio 900 metros cuadrados cada bodega, ese proyecto se vendió el día de lanzamiento. Y ese mismo día llamamos al dueño de la finca, le dijimos, confirmamos nuestra compra, definitivamente el mercado ya está listo para este proyecto y entendimos algo que no habíamos entendido anteriormente, que realmente lo importante era la base. Entonces, realmente el 1 kilómetro o 3 kilómetros era de la base, no importaba hacia qué ruta. Y en realidad, de la base hacia el este, o sea, de la base hacia El Salvador, normalmente el tráfico fluye bastante más rápido.
Es impresionante toda la información que nos dio, tanto de la historia de CAES, de cómo es que empieza también el parque industrial, cómo se va transformando Carretera El Salvador de una ciudad dormitorio a una ciudad ya más industrializada, ¿verdad? En donde ya se están generando esos puestos de empleo y cómo la conectividad también vial logra abrir nuevas oportunidades, porque la VAS ha logrado conectar distintos puntos y descentralizar también el tráfico, ¿verdad? Y poder llegar a distintos puntos de una manera mucho más rápida. Es impresionante el proyecto también de la base, ¿verdad? Ahora vemos entonces, Diego, de que la parque industrial CAES ha tenido todas esas transformaciones en base a estos desarrollos que se han ido dando, de que empezó como un complejo industrial, pero ahora también va a ser una zona de desarrollo económico especial, la SEDET, ¿verdad? Que va a estar como una zona libre. ¿Cuáles son esos beneficios que se pueden ver al tener esas zonas de desarrollo en diferentes puntos del país? Esta zona, desde que empezamos pláticas con la gente de Solic, le llamó mucho la atención porque es la primera zona que va a estar en el departamento de Guatemala. Actualmente las zonas que se han desarrollado cerca de los puertos, que también es interesante naturalmente, pues por la cercanía a donde llega y de donde, hacia donde sale la mayoría de los productos que se transforman en el país y no quedan en el país. Pero hay muchos de ellos que para transformarlo requerimos de muchísimo más mano de obra y al estar alejada la zona libre, pues nos dificulta el conseguir toda esa mano de obra que podamos requerir para el proceso. Esta zona lo que realmente viene a sumar es nuevamente muchísimas fuentes de trabajo en una zona en donde ya existe mucha población. Carretera Salvador es una zona súper poblada y lo vemos a diario con el tráfico que baja y el tráfico que sube. Eso es gente que a diario baja a trabajar y regresa a dormir, ¿verdad? Y lo que soñamos es ver que muchos de estos vehículos ya no tengan que desplazarse a la ciudad, se puedan quedar allá mismo en Carretera El Salvador, porque ahí van a estar las fuentes de trabajo. Sí, y qué bueno que se está dando ese dinamismo para que se pueda lograr eso y poder disminuir las horas de tráfico que se hace la gente de Carretera El Salvador a la ciudad, que a veces son 2 horas, 3 horas en la mañana y 3 horas también de regreso, a pesar de que está muy cerca. Sin embargo, se ha dado una saturación, ¿verdad? De la gente que se traslada a trabajar a la ciudad o a otros puntos, pero qué bueno que se está dando ese dinamismo para generar ese empleo que se necesita en Carretera El Salvador. Y me encanta lo que hay de trasfondo de las sedes que se han ido generando en diferentes puntos del país, en diferentes departamentos, como usted decía, que están cerca de los puertos marítimos, también cerca de los lugares que se dan mucho comercio, por ejemplo, cerca de México o cerca también de El Salvador o cerca de algún puerto marítimo. Pero vemos también entonces que Carretera El Salvador también se vuelve ese punto estratégico para el comercio que abre el comercio a Centroamérica también. Eso toca un excelente punto. A nosotros en diciembre del año pasado nos invitaron a una convención en El Salvador de bodegas y antes de decidir participar en ella, pues nos volteamos con el departamento de ventas a confirmar qué cantidad de bodegas nos han comprado salvadoreños, porque pues para ver si valía la pena esa inversión y ese tiempo para ir a presentar al Salvador el proyecto. Nos asustó el ver que arriba del 10% era 10,6% la cantidad de clientes salvadoreños que nos habían comprado para ese momento en CAES. Entonces nos llamó muchísimo la atención y por qué tanto salvadoreño comprando en Guatemala, pues carretera a Salvador, pero sigue siendo Guatemala. O sea, nos llamó la atención y nos pareció un poquito extraño. Por supuesto que participamos en el evento y en el evento logramos acercamiento con muchísimas empresas de bienes raíces y con clientes potenciales y ahí logramos entender el por qué. Lo que sucede es que Guatemala, a pesar de que nuestras carreteras y nuestros puertos no es el fuerte que eh, tenemos muchísima población, tenemos un mercado muy grande, el mercado más grande de Centroamérica. Entonces hay muchos productos que entran a Guatemala, de los cuales hay una porción que se queda en Guatemala y otra porción que desde Guatemala se desplaza hacia El Salvador, Honduras, y es lo que ven estos clientes salvadoreños que nos han comprado. Ellos importan a través de Guatemala, dejan en Guatemala lo que es de Guatemala
Y como igual van a pasar a través de Guatemala, almacenan en Guatemala y conforme van necesitando de Guatemala, llevan el producto hacia El Salvador y hacia Honduras. ¿Y por qué hacerlo de esa forma? Un tema muy interesante e increíble. Guatemala es el país con precio metro cuadrado más barato de la región, tanto en renta como en venta. Cuando estuvimos en este congreso el año pasado, la gente se asombraba de escuchar nuestros precios. Nosotros en CAES estamos vendiendo en $775 el metro cuadrado de bodega. En El Salvador el precio más barato que existe hoy en día es de $1,300 el metro cuadrado. Sí, Guatemala es una gema que no ha explorado muchos inversionistas porque tenemos diferentes beneficios, como lo que está usted explicando el metro cuadrado, que es mucho más barato que otros países. También tenemos una matriz energética que es muy limpia, en donde tenemos hidroeléctricas, eólica, solar. Entonces se vuelve una matriz energética muy limpia, ¿verdad? Y también el tema de recurso humano que tenemos ese potencial de recurso humano menor a 30 años, recurso humano calificado, ¿verdad? Y también que es un punto estratégico cercano a diferentes mercados como México, Estados Unidos y también Sudamérica, que son muchos los beneficios para poder ir atrayendo inversionistas. Lo que sí tienen que tener muy claro nuestras autoridades es de seguir invirtiendo en los puertos y también en la conectividad vial, conectividad marítima y aérea. Vamos a un corte, lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Diego de Idea Central que nos está contando sobre el Parque Industrial CAES y cómo se ha ido abriendo ese dinamismo económico, industrial y comercial en carretera a El Salvador. Ahora vemos, Diego, de que el tema de la sostenibilidad es un punto que es muy tratado ahora en todas las empresas, es lo que están buscando los inversionistas también. ¿Cómo ustedes están aplicando el tema de sostenibilidad en el parque industrial? Tenemos dos líneas en las que estamos ya trabajando. Una es el tema energético, que usted recién lo platicó. Dentro del plan maestro de las primeras 30 manzanas, existen 15,000 metros cuadrados de bodegas en renta. Esos 15,000 metros cuadrados en renta van a quedar cubiertos con paneles solares y esa energía renovable, como usted muy bien lo mencionó hace un momento, va a ser parte de la energía que se va a utilizar dentro del parque. Y luego la segunda línea en la que hemos estado trabajando es con el tema del agua, aprovechando toda el agua pluvial que cae sobre los techos de las bodegas, que es un agua que no ha tenido contaminación, ¿verdad? A diferencia del agua de las calles, que muchas veces se mezcla con aceite, se mezcla con químicos, que posiblemente es muy caro después remover. Todos los techos de las bodegas pues se mantienen bastante limpios, más que polvo no tienen. Entonces, toda el agua pluvial de los techos de las bodegas está siendo diferenciada del resto del agua pluvial y esa agua pluvial se reusa dentro del parque para lo que son riegos, para lo que son los chorros de las áreas comunes, como para que la gente pueda lavar sus vehículos, etcétera. Es esta agua reusada del parque. Excelente, y los felicito de que están poniendo el tema de los paneles solares y también la reutilización del agua. Tenemos que hacer un buen uso de los recursos y qué mejor manera que hacerlo como lo están haciendo ustedes. Ahora vemos, Diego, con el tema de generación de empleo, vemos de que entonces el parque industrial, como tiene diferentes fases, va a tener un gran dinamismo laboral. Cuéntenos cuál va a ser la cantidad de empleos que se van a estar generando tanto en la fase uno, 2 y 3 y más adelante. Eh, CAES está diseñado ya ahorita con la finca completa en 10 fases. En promedio, cada fase son alrededor de 70 bodegas. Nosotros lo que hemos estimado es que cada bodega tiene como mínimo 10 empleados. Con eso podrá sacar sus numeritos de cuántos empleos mínimos directos se estarán generando dentro de CAES ya operando. Ahorita en la parte de construcción, naturalmente el tema de empleo directo es enorme. Tenemos actualmente 60 camiones
pues con su respectivo piloto cada camión. Tenemos 10 máquinas con su respectivo operario, más todos los albañiles, ayudantes, etcétera. Actualmente la planilla es de un poquito más de 800 personas como empleo directo dentro del parque. Y luego tenemos pues todos los contratistas y proveedores que tienen sus empleados y pasan a ser parte de este volumen de empleo que está generando el parque, gracias a Dios. Sí, entonces básicamente al final de todas las fases va a ser un promedio de 7,000 personas que se van a estar generando empleos, ¿verdad? Entonces, qué bueno ver ese dinamismo que se va a estar generando. Ahora vemos, Diego, de que hemos hablado de CAES, de lo que va a haber, pero hablemos específicamente de los beneficios, de cuando una empresa ya se instala en el Parque Industrial CAES, tanto ahorita como después cuando va a hacer la SEDEP. Esos beneficios que va a haber, por ejemplo, fiscales, económicos, algún otro. Fiscales únicamente en el área de SEDEP. Dentro del área de SEDEP, ellos manejan dos diferentes esquemas. Uno para las empresas nuevas en donde pues tienen todo el ahorro fiscal, tanto de tema de ISR como de tema IVA. Y para las empresas que ya existen en el país es sobre todo un beneficio de cash flow. ¿Por qué? Si usted es una empresa que ya está implementada en Guatemala y que se dedica a importar computadoras, por ejemplo, en lugar de tener que pagar todo el impuesto al momento de que lo saca del puerto, de que lo saca del aeropuerto, usted lo puede llevar a esta zona especial y dejar ahí el producto y conforme va sacando cada lote de producto, va cancelando los impuestos correspondientes a ese lote. Entonces, realmente esto es un ahorro netamente de flujo de caja, ¿verdad? Dentro del negocio, más que fiscal. Para el resto del proyecto, los beneficios que tiene es pues, la cantidad de empleados potenciales que tiene ya instalados en la carretera Salvador. Hemos tenido oportunidad de hablar con empresas que se instalaron en Industrial Campestre, por ejemplo, que ya está operando el parque que le platiqué originalmente, y en Logística Santa Elena, que el otro parque que le platiqué también. En ambos son varias de estas empresas, eran empresas que estaban ya operando en la zona 12 y en el Naranjo, y actualmente se trasladaron hacia Carretera Salvador, y donde validando con su personal tenían la mayoría de sus empleados de Carretera Salvador. Entonces, pues ese es un beneficio directo para la zona, porque naturalmente esos vehículos pues ya no están bajando y subiendo con el tráfico de las 2 horas que usted mencionó. Y para los trabajadores, pues del ahorrar ese tiempo, ¿verdad? Ese tiempo, en lugar de estar en un vehículo, poderlo compartir en familia. Sí, totalmente de acuerdo. Es un beneficio completamente para los trabajadores al poder tener ese tiempo más en familia, que lo puedan utilizar en hacer ejercicio, en estar con la familia, en poder tener ese también salud mental mucho mejor al no estar expuesto a tanto tiempo de tráfico. Ahora vemos, Diego, entonces, de que es la importancia de tener puntos de desarrollo en diferentes departamentos del país, de tener esa descentralización. Vemos de que Guatemala tiene mucha migración en diferentes departamentos. ¿Cuál es esa importancia de tener diferentes puntos de desarrollo, de que se puedan generar esos empleos también ahí locales? Porque no solo hay migración para Estados Unidos, también hay migración de departamentos a la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y de que entonces las familias se puedan quedar juntas, de que puedan tener ese tiempo de estar también en sus aldeas, en sus pueblos, es la importancia de tener esa descentralización del desarrollo. Es una bendición definitivamente cada parque de estos. Realmente nosotros al escuchar de desarrollos, por ejemplo, ahorita que viene un desarrollo grande en Escuintla de otro desarrollador, que viene un parque grande en Santa Lucía con Sumalhuapa, etcétera, da mucha alegría, ¿verdad? Porque esto lleva a generar fuentes de trabajo a los alrededores de estos parques. Y todo lo que acabamos de platicar de Carretera Salvador, pues exactamente igual funciona para la gente de Escuintla, funciona para la gente de cualquier otro departamento y municipio del país. Coincido con usted, lamentablemente existe muchísima migración de gente hacia la ciudad en busca de fuentes de trabajo, y en la medida de que podamos llevar esas fuentes de trabajo más cerca de las poblaciones,
pues le estamos dando mejor calidad de vida a la gente y también más tiempo en familia, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, en donde la gente ya no va a estar pensando en ese sueño americano, sino en ese sueño guatemalteco, en donde se pueda tener una vida integral, ¿verdad? Acá en Guatemala. Ahora vemos, Diego, de que entonces Idea Central ha ido trabajando distintos proyectos conforme a los años. Vemos de que el sector de construcción, sector inmobiliario también ha ido creciendo. Cuéntanos un poco de datos de ello para ver cómo es ese dinamismo que se genera alrededor de estos sectores. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos desarrollado tanto en la parte de vivienda como en la parte industrial. En ambos segmentos ha crecido muchísimo y esto realmente se debe a lo que usted también mencionó, que es que tenemos una población muy joven. El promedio de la población de Guatemala de edad está bajo los 30 años. Eso quiere decir que la cantidad de población que tenemos que hoy en día está comenzando a estar en su etapa productiva y comenzando a requerir de todos esos servicios y productos, pues es lo que genera este desborde que vemos, ¿verdad? De todas las empresas creciendo porque no se dan abasto con el espacio que tienen por la cantidad de producto que requieren. Las empresas de motocicletas, por ejemplo, tenemos una empresa de motocicletas que nos alquila un área de bodegas en Palín con un crecimiento abismal, efectivamente por lo mismo, ¿verdad? La cantidad de gente que cada semana requiere motocicletas es enorme y así con todos y cada uno de los productos para el tema logístico y por ello es que vemos surgiendo parques industriales en todos lados, ¿verdad? La mayoría de estos parques realmente son parques de almacenaje, son parques de distribución, son parques logísticos. Dios quiera, poco a poco se venga también la parte industrial a Guatemala, o sea, que realmente puedan venir todos estos productos lo más desarmados posibles y generemos más fuentes de trabajo para que aquí se vayan armando y profesionalizando a toda esta gente joven para que también puedan hacer todo ese tipo de labores. Nuestra mano de obra es espectacular, o sea, tristemente, y por ello es que tanto guatemalteco se nos va al extranjero a trabajar en diferentes temas, pero uno de los principales temas a los que se van es el tema constructivo. Tenemos excelente mano de obra y lo que a veces sucedía en Guatemala es que no había suficiente trabajo para poderle dar a todos, ¿verdad? Hoy en día, si vemos, al contrario, vemos la mayoría de obras con rótulos de que se necesitan albañiles, se necesitan ayudantes, o sea, estamos cortos de personal. Entonces, el escuchar, pues que ahorita los Estados Unidos esté mandando gente, por un lado, qué triste por esta gente, porque pues ya estaban de alguna forma instalados y de alguna forma, pues generando y con la vida que ellos habían soñado. Pero por el otro, creo que es una oportunidad que tenemos que tomar como guatemaltecos de darles fuentes de trabajo dignas a todos estos hermanos lejanos que regresan y que se sienten en casa y que tengan la oportunidad de tener una buena fuente de trabajo en Guatemala y ver crecer a sus hijos, estar a la par de sus hijos. Completamente de acuerdo. Esa fuga de talento que se había dado en los años era triste, ¿verdad? También porque Guatemala se ha ido quedando sin esa mano de obra, pero ahora hay que tener programas, tener proyectos, tener esas oportunidades laborales para poderles dar esa vida integral que necesitan los retornados, ¿verdad? En donde ellos se puedan desarrollar y poder aprovechar esas capacidades que recibieron también en Estados Unidos y poderlas aplicar aquí en Guatemala, ¿verdad? Y entonces vemos, Diego, de que Idea Central está creciendo, está expandiéndose en diferentes sectores, tanto de vivienda como industrial, comercial. ¿Qué podemos ver en las metas en el corto, mediano y largo plazo para Idea Central? Pues media vez siga económicamente estable el país, o sea, nosotros lo que nos ha ayudado el crecimiento en los últimos años es que las tasas de interés se han mantenido en valores razonables. Eh, a nivel macroeconómico, el país es estable, el quetzal es súper estable, genera confianza para los inversionistas. Naturalmente, nosotros nos vemos acompañados de varios inversionistas en cada uno de los proyectos que desarrollamos, adicional a los bancos, que gracias a Dios los bancos en Guatemala apoyan muchísimo el desarrollo. Es una banca súper sana, es una banca que realmente apoya el desarrollo.
media vez sigamos teniendo esas herramientas, nosotros vemos muchísimo crecimiento más. Ahorita, por ejemplo, estamos ya construyendo 4 edificios, 3 en zona 10 y uno en zona 14. Esperamos en menos de 2 semanas iniciar un quinto edificio, siempre en zona 14. Y en tema de bodegas, pues estamos en Carretera Salvador con el Parque CAES, estamos en Amatitlán con Logística Amatitlán, estamos en el Naranjo con Tunas 4, 5 y 6. Realmente estamos un poquito distribuidos ya a lo largo del departamento de Guatemala y en el tema de bodegas próximos a salir con logística La Aurora, que es un proyecto de bodega dentro de la ciudad en la zona 13, poco a poco, ¿verdad? Entonces, traemos mucho más, soñamos, creemos en Guatemala y estamos seguros de que este país es hermoso para invertir. Qué bueno ver entonces esa visión de proyectos que van a tener tanto en el corto, mediano y largo plazo. Y como usted decía, el tema de economía de Guatemala fue también la economía de Guatemala fue un ejemplo para diferentes países durante la pandemia, que fue la que se mantuvo más estable por tener esa diversificación de sectores que tenemos en donde no todo está dentro de una misma canasta, ¿verdad? Eso nos permitió mantenernos muy bien durante la pandemia, a pesar de que otros países tuvieron diferentes problemas económicos, ¿verdad? Muchas gracias, Diego, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno